me resultaba imposible ponerme delante de el ordenador y escribir un email. O sea, te lo prometo, o sea, teclear algo era como si tuviera un bloqueo, como si hubiera alguna fuerza que no me permitiese ni siquiera abrir el email, hacer una llamada. Bueno, las cosas más básicas se convirtieron en un mundo, ¿no? Me di cuenta, obviamente, de que, bueno, pues que me pasaba algo grave. Pasaron los días. Al principio tenía un poco de bloqueo también, de reconocer lo que podía ser, pero bueno, al final, una vez que ya pasaron 2-3 semanas, dije, pues a ver, digo, esto no es normal, necesitas ayuda y bueno, pues la busqué. Soy Jon Cuervas Mons y esto es Intercambio Iónico, un podcast donde entrevistaré a algunos de los emprendedores y CEOs más importantes de España y Latinoamérica. Hoy hablaremos con Diego Ballesteros sobre salud mental y emprendimiento y nos contará su experiencia en primera persona. Y también hablaremos de resiliencia, estoicismo y tropicalización. Diego es uno de los emprendedores españoles con más proyectos y éxitos a sus espaldas. Su experiencia es larga, intensa y toda interesante, así que si os parece, empezamos en 1997. Lanza ocioteca.com, una especie de páginas amarillas del ocio. Fue una de las pocas .com rentables en la época, pero con el pinchazo de la burbuja, el proyecto muere en 2002. Después, en 2003, lanza un centro de pilates, wellness, con un modelo muy interesante para poder escalar. Vendían los servicios directamente a corporaciones como beneficio social para los empleados y al final va muy bien y en 2007 lo vende a Sanitas. En ese mismo año lanza salir.com. No funciona del todo, pero conoce a Evaristo Babé, con quien decide montar Sin Delantal España en 2009. En 2 años y medio lo venden a Just Eat y deciden montar Sin Delantal México en 2013. En otros 2 años y medio lo vuelven a vender a Just Eat. Y meses después, en 2015, Diego monta Biwi, un software de gestión para pymes que está en marcha y funcionando en Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Estados Unidos y España. Hola Diego, bienvenido al show. Hola Jon, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, me alegro de que estés aquí y podamos hablar un rato. Yo quería volver un poco con lo que acabo de contar. Hay algo en tu experiencia que me intriga bastante y me gustaría comentar un poco contigo, ¿no? Porque hay como muchas conexiones. O sea, en Ocioteca compráis además comercomer.com y ya en el 99 montas una web de comida a domicilio. No sale bien y en 2009 vuelves a intentarlo con Sin Delantal hasta que lo consigues. Ocioteca, también hay una historia parecida, ¿no? No sale bien, pero vuelves a intentarlo con salir.com. La venta de Sin Delantal España no sale como esperabais y montáis Sin Delantal México vendiéndoselo otra vez a Just Eat y esta vez con un gran éxito. Y luego cuando montas también el centro de wellness en 2003, desarrollas la idea del software de gestión de reservas que se queda en la recámara hasta que montas Biwi y finalmente lo pones en marcha, ¿no? Entonces yo, igual me equivoco porque esto es sin haberlo hablado mucho contigo, pero nunca te das por vencido, nunca tiras la toalla. Aquí hay como una historia de resiliencia, consistencia, de carácter competidor, ¿no? Yo estaba como dándole vueltas a que se parece a una carrera de un deportista de élite, ¿no? Tiene mucho que ver con, no sé, un tenista que dice, pues no ganó el Roland Garros en 2001, pues me preparo y en el 2003 voy a ganarlo, ¿no? Entonces yo quería preguntarte si esto venía ya como una impronta tuya, si ahí tiene algo que ver con tu educación, con tu familia, entenderlo un poquito más. Pues sí, la verdad que es algo curioso, ¿no? Como mi vida siempre ha estado llena de segundas partes y cierto que la resiliencia es algo que ha marcado continuamente mi carrera profesional y personal. Y la verdad que no hay nada en concreto a nivel, por ejemplo, deporte, ¿no? Que haya sido, pues como algunos colegas que antes de su etapa como emprendedores han tenido una etapa en el pasado como profesionales en algún deporte, o que en mi familia hubiese empresarios que hubiesen levantado sus negocios a base de mucho trabajo y tal. O sea, yo creo que es algo que ha surgido porque además, curiosamente, yo soy hijo y hermano, el pequeño de 5 y todos funcionarios en mi familia. Entonces, imagínate lo del tema del gen emprendedor o algo así, como que no, ¿sabes? Pero la verdad que sí que me cuesta aceptar un fracaso
y soy de los que se levantan una vez y otra a pesar de que vengan mal dadas, ¿no? Entonces, bueno, eso sí que es verdad que ha marcado mi carácter como emprendedor y cada uno de mis proyectos. Yo creo que ahí debe haber algo con el ser el quinto hijo, ¿no? El pequeño rebelde que te sale ahí a hacer las cosas de otra manera. Es probable, ¿no? La verdad que siempre me he sentido muy identificado en la parte del deporte, ¿no? Cuando veo a Nadal, estando obviamente muy lejos de lo que representa este hombre, que es espectacular, pero yo creo que no hay una mentalidad que la puedes aplicar a todo, ¿no? Él es deportista, pero yo creo que él en su faceta personal, ojalá me encantaría conocerle, sería una pasada, pero creo que, joder, que es un tío que debe ser increíble, ¿no? Y todo lo que hace, o sea, esa fuerza mental, a lo mejor un poquito he podido inspirarme en él, ¿no? A veces cuando las cosas han venido muy, muy complicadas, pero joder, probablemente, bueno, pues de alguna manera en mi ámbito, en mi faceta como emprendedor, pues sí que he aplicado esa máxima de la resiliencia en casi todos los casos, ¿no? Y luego hay otra parte que, bueno, me contaste el otro día un poco que de pequeño querías ser arqueólogo, que es como, o sea, es la resiliencia más la búsqueda, ¿no? Del Sí. Indiana Jones, juntas las dos cosas y sale Diego. Totalmente, la verdad que era el sueño que tenía, fíjate, yo tenía una compañera en el instituto que se llamaba Lidia Bírseda, que además me parece genial acordarnos de ella en este ratito, luego se lo recordaré, y desde el principio, ¿no? Desde que empezamos hasta COU, estuvimos siempre hablando bueno, pues de ser arqueólogos, de lo fascinante que era la historia, el descubrir, el explorar, y bueno, yo acabé siendo emprendedor y Lidia acabó siendo arqueólogo. Y ella además ha desarrollado una carrera espectacular desde que terminó la universidad y bueno, pues por lo menos mato un poco el mono a veces cuando me manda fotos de las excavaciones y demás, pero bueno, uno de los dos lo consiguió. Sí, bueno, tú también le puedes mandar cosas de exploraciones por ahí también, ¿no? Al final, Efectivamente. aunque no sean arqueología pura, hay algo ahí. Sí, desde luego. Y luego hay otro proyecto que, bueno, no lo he contado al principio porque es como otra cosa que se conecta, que es Faster Food. ¿Qué era Faster Food? Pues en realidad fue mi primer emprendimiento sin llegar a materializarlo, ¿no? Pero bueno, mira, nunca había hablado en una entrevista o en un podcast sobre mi faceta como arqueólogo y jamás había hablado tampoco de ese primer proyecto que se llamaba Faster Food, ¿no? No sé por qué, entre los 16 y 17 años tenía esa inquietud ya de crear. Yo no sabía lo que era un plan de negocio, pero fui investigando. Evidentemente en aquel momento pues no teníamos internet, no teníamos Google ni todas las facilidades que hoy tenemos, pero a través del IMADE, me acuerdo del Instituto Madrileño de Desarrollo, me enteré que tenían cursos para enseñarte a crear negocios, ¿no? Y ahí es donde realmente descubrí mi inquietud para crear cosas, para crear empresas y donde empecé a aprender lo que era un plan de negocio y un plan de marketing y todo lo que conlleva crear una compañía en general, ¿no? Ahí no se hablaba ni de startups ni nada por el estilo. Y Faster Food fue el proyecto que creé al final del programa, bueno, donde tú ponías sobre el papel todo lo que te habían enseñado, ¿no? Entonces, no era más que un proyecto de comida a domicilio, que bueno, pues ya parece que lo tenía ahí como muy metido, sí. Pero para implantar en mi pueblo. Yo soy de un pueblecito de Madrid que se llama El Pardo, que bueno, que los madrileños probablemente lo conocerán. Es un sitio pegado a la ciudad, pero bueno, un vallecito en medio del monte, donde todo el pueblo está rodeado de cuarteles de militares, ¿no? Entonces yo lo que veía era, joder, pues bueno, el pueblo es pequeñito, pero tengo una población enorme militar a la que seguramente pues desde este pequeño local yo puedo entregar a los distintos cuarteles y encima la logística es muy fácil, ¿no? Entonces, no sé cómo, era el primer plan de negocio que había hecho en mi vida, pero yo no sé cómo debió resultar que al final el IMADE, la Comunidad de Madrid, me pidió una autorización para presentarlo como ejemplo en los siguientes cursos, ¿no? Entonces dije, coño, pues esto debe ser que no se me da tan mal, ¿no? Evidentemente ese proyecto quedó en nada, pero bueno, es un bonito recuerdo, la verdad, Faster Food. Que eso además es 92 o así, ¿no? 91, sí, tío, hace una pila de años, sí, por ahí, más o menos. Ni siquiera asomaba internet todavía, bueno, en algunos sitios a lo mejor, pero... Desde luego. Pero que de ahí... Pues sí, la verdad es que es increíble las conexiones esas que tienes y lo pronto que arrancan, ¿no? Al final yo
no sé, es sorprendente y además, que como dices tú, parece que viene de serie, que no hay como no sé, hay gente que tiene un mentor, tiene algo como que le marca un padre que ha hecho no sé qué, un tal, pero a ti te aparece ahí solo, ¿no? No quiero quedarme sin leer una cosa antes de acabar este apartado un poco de lo que estábamos hablando, que es el párrafo de un artículo que transcribes en tu blog, que llamas Mi artículo preferido de ventas, porque ha sido una de las cosas que me ha ayudado a entenderte, ¿no? Este artículo, y que explica muy bien además ese carácter, y dice así, el vendedor que disfruta de la aventura, ese que le encantan los retos, que le divierte el contacto con la gente, que vive intensamente la libertad del vendedor, que saborea cada logro, que persevera con incansable tenacidad, que cuando se encuentra con un cliente que le trata de forma indeseable, lejos de venirse abajo, grita para sus adentros, me vengaré vendiéndote. Y es una frase buenísima y que te encaja, vamos, que lo has llevado a cabo esto, ¿no? Totalmente. La verdad que, bueno, siempre he destacado en el ámbito de las ventas, ¿no? Como emprendedor, se me ha identificado siempre como Diego es de ventas, Diego es el emprendedor que sabe más de ventas y tal. Y efectivamente, joder, es que ese artículo plasma clarísimamente lo que debemos hacer, no solamente en el ámbito comercial, sino yo creo en cualquier emprendimiento o casi en la vida misma, ¿no? Pues no tirar la toalla, no rendirte a la primera, no agarrarte a cualquier problemita que te pueda surgir en el camino para excusarte de por qué las cosas no han salido. Pues tuve que cerrar el proyecto porque o sea, al final la excusa permanente, que es muy habitual en vendedores. O sea, al final cualquiera que haya dirigido un equipo comercial pues estará harto de ver cómo los comerciales pues siempre se buscan, no, es que la presentación le falta tal o al producto le queda esta parte por estar perfecta, o siempre tienes una excusa para no conseguir el objetivo, ¿no? Y luego tienes el otro perfil que es todo lo contrario, ¿no? Que es una persona que da igual, que puede con todo, que suple cualquier carencia con, realzando las bondades que sí que están bien preparadas. Y al final yo creo que sí, que puede que me guste tanto ese artículo porque me siento muy identificado en él, no rendirme nunca. Sí, la verdad es que yo nada más leer ese artículo, ahora mismo lo pasé a todo el equipo, porque yo estoy empezando ahora justamente el equipo de ventas de Wondo, la startup que yo dirijo, y se lo mandaba a todo el mundo. O sea, al final es algo que creo que nos lo tenemos que meter mucho. En el día de ayer justo se lo mandé al grupo también de mi compañía, porque siempre, lo hago cada X tiempo, pero sobre todo cada vez que tengo una reunión con alguien en el equipo que me viene con estas excusas, es el momento perfecto de enviarlo, ¿no? Porque al final yo creo que a todo el mundo le aterriza bastante en que déjate de leches y sal a vender. No, además es que es como se aprende al final, como no estés en contacto constante. O sea, ese es el research bueno, es el contacto de verdad, ¿no? Totalmente. El contacto real. Vale, pues ahora vamos a empezar otra fase de la entrevista que tiene que ver con un proyecto que estás empezando ahora, que es muy personal y que yo creo que en el fondo es el que mejor refleja esta idea de no tirar nunca la toalla, ¿no? Y que además lo haces para ayudar a los demás. Y, a ver, mi opinión es que es una idea muy necesaria. Ya sabes que comparto tu reflexión, lo he vivido además personalmente y me encantaría ayudar en lo que pueda. Y tiene que ver con la exposición de los emprendedores a una mayor incertidumbre, ansiedad, situaciones límite y cómo ayudarles a mantener el equilibrio mental, ¿no? ¿Puedes contarnos un poco sobre la iniciativa? Bueno, sí, todo esto surge pues a través de enfrentarme de lleno con la realidad de lo que supone una depresión, ¿no? Aproximadamente en la primavera del 2020 estaba encerrado en pleno confinamiento cerrando una ronda de inversión con la adrenalina por las nubes, con el estrés disparado, con una tensión desproporcionada que realmente no es que todo eso hubiera provocado el problema, ¿no? Sino que yo creo que al final todos estos años de esa continua pelea, esa continua tensión, la autoexigencia que tenemos los emprendedores, que a veces nosotros mismos somos nuestro peor enemigo, ¿no? Imponiéndonos unos estándares de excelencia y de exigencia brutales, sumado a la presión del inversor, sumado a la presión del cliente. Bueno, son demasiadas cosas, y luego la velocidad propia que tiene el mundo de Internet, ¿no? Que yo siempre pongo el ejemplo de que es como la vida de los perros, ¿no? Que un año son 7
y pasan demasiadas cosas en demasiado poco tiempo, ¿no? Al final, en concreto, yo creo que esto que ocurrió en ese momento en plena pandemia hizo que cuando terminé de cerrar la ronda y terminé ya de firmar los documentos y saber el dinero en el banco, ¿no? Con todo ya sabiendo que estaba en orden, pues justo fue inmediato, ¿no? Al día siguiente me levanté, quise ir a ducharme y me fue imposible entrar en la ducha. Un día, 2 días, al tercero ya pues casi como arrastrándome, como si tuviera que escalar el Everest, pues pude dejar caer el agua en mi cuerpo, ¿no? Parece una cosa tan tonta y como para mí suponía un mundo. Me resultaba imposible ponerme delante de el ordenador y escribir un email, o sea, te lo prometo, o sea, teclear algo era como si tuviera un bloqueo, como si hubiera alguna fuerza que no me permitiese ni siquiera abrir el email, hacer una llamada. Bueno, las cosas más básicas se convirtieron en un mundo, ¿no? Me di cuenta, obviamente, de que, bueno, pues que me pasaba algo grave. Pasaron los días. Al principio tenía un poco de bloqueo también, de reconocer lo que podía ser. Pero bueno, al final, una vez que ya pasaron 2-3 semanas, dije, pues, a ver, Diego, esto no es normal. Necesitas ayuda y bueno, pues la busqué, ¿no? Empecé lo primero a buscar información para entender un poco cómo afrontar el problema. Y lo segundo, pues contactar ya con profesionales, médicos y con psicólogos para poder poner en marcha un tratamiento, ¿no? Al final, obviamente, pues empecé una terapia, empecé a tomar una medicación con un principio activo que se llama sertralina y bueno, pues reconocer primero con mi entorno más cercano, con mi familia, el problema que tenía y cómo podía impactar en el día a día, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezar a buscar soluciones para remontar. En todo ese proceso, que coincidió, digamos, en su fase más profunda aproximadamente en junio o julio, sí que le dediqué algo de tiempo a investigar el por qué o qué podía haber pasado en estos años durante mis emprendimientos que hubiera podido desencadenar el problema que se transformó en una depresión, ¿no? Y lo primero que encontré fue un estudio de un señor que se llama Michael Freeman. El doctor Freeman hizo una investigación en la Universidad de Berkeley junto con otras universidades y otros investigadores acerca del impacto que podían tener este tipo de enfermedades en los emprendedores, sobre todo en los emprendedores del sector tecnológico, ¿no? Y de compañías de alto nivel. Y bueno, pues aparte del componente genético, que eso siempre está ahí y puede ser algo que dispare cuando estamos en una fase aguda de estrés, nuestras características probablemente genéticas y de otra índole, pues multiplican el riesgo de desarrollar ansiedad, desarrollar una depresión, bipolaridad y luego ya en adelante cualquier otra enfermedad mental mucho más grave, ¿no? Llegando al suicidio como lo más complicado de todo, ¿no? En este sentido. Eso me removió bastante y dije, coño, aquí hay que hacer algo. O sea, nunca había leído un estudio tan en profundidad sobre este problema. Seguí investigando, seguí tirando del hilo, me encontré con algunas cosas, sobre todo en Estados Unidos, donde había algún movimiento de emprendedores para intentar encontrar círculos de apoyo, algunos venture capital que sí que habían puesto en marcha iniciativas para ayudar a sus emprendedores y, en definitiva, todo sobre todo al otro lado del charco, ¿no? Pero en España prácticamente yo no encontré nada donde un emprendedor pudiera encontrar ayuda. Porque al final, ¿qué es lo que nos ocurre a los emprendedores con ese nivel de exigencia y con ese nivel de presión? Pues que nos da mucho miedo exponernos, ¿no? Que nos da mucho miedo el sentirnos y el hacer visible que podemos ser vulnerables. Pero, joder, que somos personas, ¿no? Luego hay un punto muy importante que es reconocerlo, ¿no? Que al final el entenderlo, porque, no sé, tú cuentas tu historia como que enseguida fuiste identificando lo que ocurría, ¿no? Como que al final pudiste, pero yo creo que hay mucha gente que, pues a lo mejor por no querer entenderlo algunas veces o por ponerte un poco barreras o simplemente porque no es tan obvio de identificar, ¿no? A lo mejor hay veces que surge de una manera muy fuerte y a lo mejor lo puedes identificar pero hay otras veces que no es constante, ¿no? Que a lo mejor es una caída
de un momento dado, luego hay un subidón en otro momento y vuelves a olvidarte y luego vuelve a ocurrir, ¿no? Que al final tiene que ver con bajadas de autoestima, tiene que ver con la energía, tiene que ver con... O sea, hay muchas cosas ahí que interfieren y reconocerlo no es nada sencillo, y sin reconocerlo claro, no pones ninguna medida. Claro, yo en realidad, lo primero, creo que reconozco y tomo medidas rápido en este momento, ¿no? En esta primavera de 2020, pero porque ya la situación era crítica. O sea, yo ya había caído, o sea, en una depresión profunda. Ya. Pero sí. tienes toda la razón que yo ya había tenido muchísimas señales en el pasado, no solamente a nivel de esos bajones, ¿no? Esa montaña rusa emocional que tenemos los emprendedores, pero que esos bajones a veces habían sido un poquito más largos de lo normal. O sea, era como esas mini depresiones que podías haber tenido en un momento dado y que no habías hecho nada al respecto. Y además el cuerpo también me había puesto muchas alertas en el camino, porque... en el hilo de Twitter que publiqué el otro día hablaba de una miopericarditis aguda, ¿no? De un impacto directo al corazón, pero que es una inflamación al final de esa membrana. Pero yo había tenido muchos sustos antes. O sea, el cuerpo, las inflamaciones de los órganos habían sido constantes. O sea, una esplenomegalia, una ileitis, se inflamó el bazo, se inflamaron los intestinos, tenía inflamaciones en las extremidades también, en manos, pies. Todo eran señales que el cuerpo estaba dándome esa alerta de, oye, haz algo, y no le hice ni caso durante años y años y años y años. Entonces, bueno, pues al final reconocerlo, como bien dices, no es fácil. Lo que pasa es que, claro, ya no me pilla con 25, me pilla con 45. Y me pilla con una situación en la que, después de haber demostrado como emprendedor, bueno, pues éxitos y fracasos, pero sobre todo el haber demostrado, pues bueno, pues que ya en mi carrera he tenido los logros suficientes como para estar tranquilo, me siento con la seguridad de poder exponer la situación y visibilizar este problema, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo primero me sirve a mí, o sea, esto es parte de mi proceso de terapia y a mí me libera. Lo segundo, hay emprendedores con esos 25 o 30 años que están en la cresta de la ola, que se sienten superhéroes, como me lo creía yo, que se sienten invulnerables, como me lo creía yo, y que ellos pueden con todo y que no hay nada que les vaya a derribar, como yo me sentía hasta hace poco, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es muy importante que entiendan que esto es real, que esto es un marrón, como te llegue, y que se pueden hacer un montón de cosas para que sepas gestionar mucho mejor tu carrera como emprendedor, encontrar un equilibrio entre tu cuerpo y tu mente que te haga imbatible, ¿no? Yo creo que el emprendedor de por sí tiene una capacidad brutal, o sea, somos bestias, ¿no? Para crear cosas, para desarrollar, para... Bueno, pues en definitiva yo creo que cambiar incluso hasta el modelo económico de un país. Yo creo que si nos lo propusiéramos podríamos hacer algo en este sentido, ¿no? Entonces, joder, ¿qué podrían llegar a hacer estos chavales, ¿no? Que están empezando y que se sienten con toda la fuerza del mundo si les damos ese equilibrio? Entonces, bueno, yo creo que eso es por un lado eliminar el estigma, ayudar en la prevención para que no caigas ahí y luego, oye, si has caído, vamos a ayudarte, ¿no? Entonces, bueno, todo esto... Esperemos que va por buen camino, pero se transforme en un proyecto que se va a llamar Ancla.life y que estamos trabajando en ello ya un grupo de emprendedores con la confianza de poder poner nuestro granito de arena. ¿Y qué cosas concretas crees que son más importantes dentro del... O sea, también en la prevención, pero pensando en identificarlas y en qué cosas hacer para que eso se pueda reconocer antes y también se pueda mejorar cuando las cosas ya aparecen, ¿no? ¿Qué cosas habéis identificado como las más relevantes? Igual podemos hablar de alguna de ellas. Claro, yo creo que lo primero es, al margen de eliminar el estigma, que eso es, una vez que lo eliminemos o trabajemos poco a poco en irlo eliminando, habrá muchas más conversaciones como esta que estamos teniendo en abierto, tranquilamente, reconociendo los problemas que hemos tenido sin que pase nada. No somos más débiles, ni somos peores emprendedores, ni somos menos inteligentes, ni nada por el estilo. O sea, al final, oye, esto forma parte de la vida y hay que reconocerlo, punto. Lo segundo es, el emprendedor en general es muy pragmático. O sea, me gusta que la información me la den clarita, sin dar muchos rodeos. Entonces, lo primero que hay que hacer es informarle, ¿no? Informarle de,
mira, el cerebro funciona así, la fisiología del estrés funciona así y este es el impacto que puede tener en tu mente, en tu cuerpo. Bueno, todo lo que tiene que ver con información creo que es muy necesario para que el emprendedor que ve esto desde lejos porque se siente en esa posición de superhéroe diga, bueno, perfecto, está genial saber cómo funciona mi mente, cómo funciona mi cuerpo y cómo todo este nivel tan brutal de trabajo y de presión con el que estoy conviviendo todos los días puede tener un impacto, a lo mejor no hoy, pero sí dentro de 10 años o de 20, ¿no? Sí. No, y luego es muy importante también el punto de vista positivo de todo esto, ¿no? Al final esto, si lo llegas a controlar bien y estableces unos hábitos, digamos, saludables respecto a la parte de tu mente, al final la parte de la meditación, del deporte, de conocer mejor tus emociones, al final esto te da superpoderes. O sea, eso también es una buena forma Claro. de contarlo, ¿no? Porque es así. O sea. Absolutamente. O sea, yo creo que una vez que tienes, o sea, vamos eliminando estigma, tienes información. Lo tercero es, en la forma en que yo tengo ahora mismo de entender el proyecto, como lo estamos más o menos hilando, es que empieces a escuchar historias de emprendedores que hasta hace poco tú estabas visualizándolos como los supercasos de éxito, que no dejan de serlo, que lo siguen siendo, siguen estando ahí esos éxitos, pero que están empezando a mostrarte su cara más humana y te están empezando a hablar de esto de manera abierta, no solamente explicando lo que les ocurrió, sino explicando cómo salieron de ese problema. Entonces, la idea es que haya emprendedores de referencia que participen probablemente en un formato como este, ¿no? En un podcast, ¿no? Que es lo más sencillo para que podamos transmitir estas historias y que les ayuden también a visibilizar que esas personas pues han pasado por ahí y que les ayude a seguir concienciándose de que tienen que hacer algo y cuanto antes de que lleguen los problemas, ¿no? Y luego ya a partir de ahí, por supuesto, empezar a tener herramientas que nos ayuden a tener ese equilibrio, ¿no? Pues desde por supuesto, el ejercicio, la meditación, no sé, tío, un diario de gratitud, que al final es algo de la psicología positiva, que no estamos descubriendo nada, ¿no? Sino solamente ponerlo en práctica a través de las herramientas que vayamos diseñando y un largo etcétera, ¿no? De cosas que se podrán ir implementando para ayudar. Sí, hay un tema interesante que el otro día hablamos un poco, que es el tema del estoicismo, ¿no? Y el tener... Yo además lo entiendo como tener una filosofía de vida, ¿no? Una filosofía práctica que te ayude en el día a día, ¿no? Que yo creo que eso es súper importante porque al final, esto lo hablaba con un amigo que se llama Jorge III, que él lo planteaba así, decía, es como tener un marco en el que yo puedo tomar las decisiones de una manera más sencilla. O sea, no tengo que todas las decisiones que hay en mi vida volverme loco, sino que al final yo ya tengo esa filosofía práctica que me ayuda a tomar esas decisiones, ¿no? Y también otra metáfora es como tener... pues como una red de seguridad, ¿no? Puedes ser el trapecista y estás ahí haciendo muchas cosas, no es que con esa filosofía tu vida vaya a ser muy rígida, sino que lo que necesitas es esa red de seguridad y te ayuda a no caer, ¿no? Cuando las cosas se ponen tal, y yo la filosofía de los estoicos la veo un poco así, ¿no? Y hay muchas cosas ahí que a mí me han ayudado, por lo menos. Yo hay una cosa que me parece importante, que es la idea de buscar la tranquilidad, la serenidad, en vez de hacer la búsqueda de la felicidad, ¿no? Parece que la búsqueda de la felicidad es muy difícil que sea siempre. O sea, la felicidad al final es temporal y ocurre en determinados momentos, pero si buscas la serenidad, la tranquilidad, lo que ellos llaman el virtuosismo, eso lo puedes hacer a largo plazo y lo puedes hacer que esté siempre, ¿no? Entonces esa búsqueda es interesante. Y luego hay otra herramienta que a mí me ayuda también, que es la idea de visualización negativa, ¿no? El punto de visualizar, o sea, de prepararse siempre para lo peor, ¿no? Como no tienes ni idea de lo que el futuro te depara, estate abierto para lo mejor y para lo peor, pero como para lo mejor no tienes que prepárate para lo peor de verdad, ¿no? Entonces, es un poco el peor escenario, pero sin... O sea, un poco como los seguros, ¿no? Sin volverte loco con ese escenario. O sea, tú sigues viviendo el día a día, pero prepárate para ese escenario porque te ayudará mucho a entender los riesgos y además valorarás mucho más lo que tienes, ¿no? Totalmente. Y eso ayuda bastante a ir enfocando las cosas. No sé. Sí, no, totalmente súper de acuerdo, y de hecho parte del proyecto también contempla la filosofía como uno de los pilares sobre los que construir estas herramientas con las que ayudar a los emprendedores, ¿no? Yo estoy también muy en la línea del estoicismo, ¿no? Y de
de temas también relacionados con el hecho de que a veces en esa etapa de sentirte superhéroe y la bomba y tal, pues a lo mejor sería bueno que te salgas de ti mismo, que te vayas muy arriba, te mires desde muy lejos y te veas que al final eres nada, ¿no? Eres una hormiguita, eres un granito de arena en una playa enorme o una gota en un océano, ¿no? Que no te creas tan importante. Entonces yo creo que es sano y es bueno que apliquemos esas cosas en esos momentos en los que estamos en la cresta de la ola y nos creemos superhéroes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, que esa filosofía en general, hay además millones de cosas súper positivas que pueden aportar un nivel de tranquilidad y de serenidad y de ponernos en nuestro sitio, que desgraciadamente nunca se han puesto en práctica. Bueno, desde luego los emprendedores que llevamos muchos años, para nada, ¿no? Pero no se ha puesto en práctica en general, tampoco con los actuales, ¿no? Y yo creo que molaría mucho que vayamos a eventos de networking, ¿no? Y que ya no solamente sean charlas de súper éxito, sino que sean charlas también, bueno, pues hablando de la filosofía, hablando de la meditación, hablando del equilibrio y de cómo impactan estas cosas en nuestras vidas. Y eso estaría muy bien que sucediese, ¿no? A partir de ahora. Yo creo que va a pasar, ya verás. Sí, hay muchas cosas. Justo ahora acabo de terminar el libro de Open, de Agassi, que es, bueno, otro tenista, volviendo a los tenistas. Y claro, su vida es increíblemente dura. O sea, desde que era pequeño, pues lo mal que lo pasó con su padre. O sea, hay un montón de cosas que te das cuenta de cosas que no se saben, ¿no? Y que no conoces de la vida, bueno, no solo la vida personal, de la profesional también, de gente que busca alto rendimiento, ¿no? Al final es difícil y tienes que cuidar muchas cosas alrededor, ¿no? Y yo creo que esa parte del equilibrio mental, vamos, es la pieza clave. Es que al final sí... Para mí, lo de pensar en los superpoderes es la clave. Yo también tengo una historia alrededor, pues de también con mi padre murió cuando yo tenía 13, 14 años, una enfermedad muy difícil, y yo me doy cuenta a los 22 prácticamente de que eso ha pasado, ¿no? Es como te das cuenta y es cuando te viene todo, y también pasé por una época así. El psicoanálisis fue una pieza fundamental, que también yo creo que es interesante quitarle ese estigma, porque al final entender cuáles son los nudos que tú llevas en tu cabeza desde hace muchos años, ¿no? Y ser capaz de hacerlos consciente para intentar desanudar todo eso y tener más capacidad de conocerte a ti mismo, ¿no? Y al final es que empiezas a poder controlar tus emociones. O sea, al final, no sé si has oído alguna vez lo del monkey mind o lo de la mente mono de los budistas, que al final es la parte de tu mente que es como que va saltando de rama en rama, sí, que es la que genera la ansiedad, la que está... Pero es que si tú eres capaz de entenderla bien, al final la controlas. Y Seth Godin habla en una entrevista que es un esto gracioso, que dice es como adiestrar a un perro. O sea, al final es así de básico. Le das de comer cuando hace las cosas bien, le das una galleta, tal. Entonces, al final, si tú eres capaz de controlar esa parte de la mente, tienes unas capacidades bestiales, porque decides cuándo hacer las cosas, cómo organizarte, y todo lo puedes ejecutar mejor, ¿no? Entonces yo creo la mente es todo, ¿no? De hecho, hay en una serie de podcasts que se llaman Entiende tu mente, había un capítulo especial que le llamaron Mi cabeza me hace trampas, ¿no? De un señor que se llama Carlos Mañas, que, bueno, él desarrolló una bipolaridad y bueno, pues el pobre pues tuvo que dejar de trabajar y cuenta su historia sobre cómo su cabeza al final pues le hizo pues trampas, ¿no? Y le cambió su vida por completo. Y lo que tú dices, o sea, al final, si somos capaces de controlar lo que ocurre en nuestra cabeza, que se puede, ¿no? Que podemos entrenarlo, que podemos trabajarlo para que no nos lleve a esas situaciones de ansiedad, estrés, que al final derivan en cosas mucho más complicadas, pues tendríamos esos superpoderes. O sea, yo creo que estoy de acuerdo que si yo, por ejemplo, con 25 años hubiera empezado a desarrollar, no sé, pues no solamente el ejercicio físico o el cuidar mi alimentación, sino hubiera podido también tener un control o trabajar con mi mente para yo gestionar lo que pasa en ella, pues probablemente mis posibilidades como emprendedor se habían multiplicado por N, ¿sabes? Seguramente. Entonces, eso es lo que es importante que entiendan las chicas y chicos hoy que están empezando con sus proyectos, que tienen una gran ventaja sobre nosotros, ¿no? Sobre los que a lo mejor no tuvimos esa información o no tuvimos ejemplos de vida
que partiendo de un problema como es una depresión, pues nos hacen ver, oye, chavales, que es que tenéis una oportunidad impresionante de convertiros en bestias pardas, ¿sabes? Y ese es un poco el camino. Yo hay una cosa muy útil que yo creo que para identificar, o sea, si tuviera que decir una métrica, no un KPI, que dices qué KPI es el que sigues para ver si estás bien, ¿no? Y para mí es la energía. O sea, me parece que eso es fundamental, tratar de entender cómo está tu energía. Si está variando mucho, si te levantas las mañanas hecho polvo, o sea, hay cosas ahí que yo creo que la energía avisa muy pronto. Y si no estás siguiendo hábitos que te ayuden, si no estás siguiendo una alimentación que te va bien a ti, si no estás, la energía, notas enseguida los cambios. Yo creo que ahí es una primera métrica que yo creo que funciona. Sí, sin duda. Es uno de los síntomas claros de que algo no está yendo bien. Oye, pues te agradezco muchísimo que hayas contado todo esto. Creo que además, viniendo de ti, va a ayudar a mucha gente a que lo entienda y a pensar esto de otra manera. Y yo la verdad es que para mí hasta le da sentido al podcast. O sea, todo esto tiene un valor muy importante también para mí, que lo contemos, y yo creo que puede aportar mucho. Así que, bueno, primero gracias. Después de todo lo que nos ha contado Diego, es difícil volver sobre cosas más concretas y terrenales, pero me gustaría seguir indagando en la experiencia de Diego, sobre todo en Latinoamérica, empezando por Sin Delantal México y después el lanzamiento de Biwi. Y ya al final entraremos en la fase de preguntas rápidas para hablar de lecturas, aprendizaje, éxito y mucho más. Pero antes de continuar, que sepas que si te suscribes a la newsletter Intercambio Iónico, recibirás, además de las entrevistas, una selección con los libros y podcasts que he escuchado y leído durante el último mes. Entra en intercambio-iónico.com y suscríbete. ¿Nos puedes contar un poco cómo montáis Evaristo y tú Sin Delantal México y los aprendizajes que tú destaques ahí? Bueno, nosotros antes de la venta de Sin Delantal España ya teníamos la inquietud, ¿no? de que, bueno, pues había que intentar estar en un país un poco más grande, internacionalizar, pero sobre todo era un momento muy complicado en España, 2012, la primavera de 2012, todo vuelve la peseta, nos van a rescatar, todos aquellos comentarios en aquel momento, y eso nos motivó a ir buscando. Todavía no teníamos claro ni siquiera que iba a haber una salida en España, ¿no? Que íbamos a vender la compañía, pero teníamos esa inquietud, ¿no? Entonces empezamos a investigar un poco las opciones internacionales, vimos que México tenía un potencial importante y que no había competencia. Conocimos a un emprendedor que estaba casi con un MVP, empezando a hacer pruebas, ¿no? En Ciudad de México. Eduardo Musali, un chaval encantador con el que, bueno, pues llegamos a un acuerdo para que pudiéramos llegar a través de él inicialmente para arrancar el país, ¿no? Entonces, bueno, Eduardo acababa de concretar con unos inversores medio fake con los que había hecho un acuerdo que le iban a poner $25,000 que luego no le pusieron, pero sin embargo se quedaba en el equity. Inversores medio fake, o sea... Una historia, vamos, que se la liaron, ¿no? Una historia, sí, que se la liaron al pobre chaval, pero bien. Y bueno, pues esa fue la manera de llegar un poco al país. Luego vendimos España porque vimos un poco que esa situación se alargaba en esa crisis tan profunda que teníamos. El tejido inversor en España no era ni mucho menos como el que tenemos hoy. Y bueno, era una operación en torno a 5 millones de euros en total entre el cash y las acciones pre-IPO que nos entregaron, y decidimos con ese dinero pues emprender la aventura mexicana, ¿no? Efectivamente nos quedamos con la sensación de que la historia de Sin Delantal no había terminado. Hay una anécdota curiosa, y es que antes de emprender el viaje definitivo para empezar a vivir en México, pues teníamos que firmar con esos inversores fake mexicanos. Ellos tenían unos derechos sobre... Bueno, el Justin nos obligaba a que estos inversores... No recuerdo exactamente el tecnicismo legal, pero nos obligaban a que tenían que firmar como que no iban a reclamar nada, o no sé qué rollo era, ¿sabes? Exactamente. El caso es, uno de ellos vino a Madrid a la notaría
a firmar ese documento y bueno, pues ese día en el notario nos dijo tranquilamente que o le dábamos una cantidad X de dinero o no firmaba. Entonces, bueno, pues un chantaje en toda regla en las oficinas de don Antonio de la Esperanza, que es nuestro notario de confianza. Y bueno, pues te puedes imaginar, ¿no? Y la gente que nos está escuchando, pues lo que pudimos sentir en ese momento. Además, normalmente en Sin Delantal yo siempre he sido el de sangre caliente y Evaristo el más calmado, ¿no? Entonces, siempre en el día a día con las situaciones con clientes o cuando las cosas no funcionaban en producto o lo que fuera, yo me encendía con mucha facilidad y Bari siempre era el que intentaba poner la tranquilidad, ¿no? Pero en ese momento me acuerdo que hubo una situación en la que Baris casi se le tira el cuello a este tipo, vamos, casi se le tira, no, se le tiró para matarle, y me acuerdo que le tuve que agarrar casi en el aire, sacarle fuera y decirle, déjame, o sea, yo no sé qué me pasó, como que me llegó una luz divina y se cambiaron un poco los papeles y yo estuve totalmente zen intentando poner solución a ese problema, porque si no firmaba este tipo, era un deal breaker y la operación no salía. Entonces, bueno, tuvimos que pasar por el aro y tuvimos que poner ahí un dinero que fue, la verdad, que una situación muy fea, muy desagradable. Y además, no voy a dar nombres, pero el karma ya ha devuelto a estos tipos lo que hicieron en ese momento, afortunadamente. Pero bueno, salimos de esa, esto lo cuento como anécdota porque era el inicio de, ya estamos dando el paso para irnos a México y mira lo primero que nos pasa, ¿no? O sea, todo siempre con un montón de piedras en el camino. Pero bueno, una vez que superamos esta historia, pues nos fuimos para allá. Yo recuerdo, llegué un poquito antes que Baris, en enero de 2013. Y bueno, pues imagínate empezar a constituir allí pues una sociedad, abrir cuentas bancarias, empezar a contratar gente. Te vas para allá pensando que como hablamos el mismo idioma va a ser facilísimo y te encuentras pues con la realidad de que la cultura es extremadamente distinta y que todos los mecanismos a nivel general pues cambian mucho, ¿no? Con respecto a España. Entonces siempre cuento lo mismo a los emprendedores que me pedían ayuda cuando querían ir a México a intentarlo, ¿no? Y es que como emprendedor yo lo viví siempre como que los 6 primeros meses fueron como para enterarme de por dónde me venía el aire. Y hasta que no pasaron 2 años viviendo intensamente el día a día como emprendedor en un país como México, pues no agarré la onda, ¿no? Realmente al país y no me sentí un... Pero bueno, en 2 años ya lo teníais... Sí. O sea, tope, claramente, ¿no? para mí esa fue la media, ¿no? 6 meses para enterarte por dónde te viene el aire y 2 años para ser un chilango. Pero claro, cuando te hablo de 6 meses y 2 años es cuando te vas a emprender y te metes ahí en el barro, ¿no? Porque, por ejemplo, tienes la visión de los expatriados del banco, ¿no? Que estaban allí 2-3 años y en realidad se fueron de allí sin entender México, realmente, porque, bueno, pues no es lo mismo, ¿no? No tiene nada que ver. Entonces, esa es una de los primeros aprendizajes, ¿no? Latinoamérica lo vemos como un todo y es un súper error porque Latinoamérica es tan diverso como lo puede ser Europa, ¿no? Que tiene que ver Alemania con Francia o con España, ¿no? Somos súper diferentes y allí pasa igual, o sea, el que haya un vehículo idiomático no quiere decir que no haya un cambio brutal de culturas. Entonces, bueno, eso es un aprendizaje importante que adquieres cuando vas conociendo los distintos países, pero México en particular probablemente sea de los más complicados bueno, para mí el más complicado del mercado hispanohablante, porque luego Brasil es otro rollo, es casi otro continente en sí mismo, de lo enorme que es y lo diferente que es, pero México, su complejidad es brutal. Eso sí, claro, la oportunidad que tiene es increíble, ¿no? Es un país... O sea, es un por tres España más o menos, o incluso más. Totalmente, es un por 3 España y luego aparte es un país para un modelo como Sin Delantal fantástico porque es súper consumista, todo lo que tenía que ver con comida a domicilio pues brutal porque todo el tema a domicilio estaba muy extendido. Entonces, bueno, estos fueron un poco algunas de las anécdotas que tuvimos nada más llegar. ¿Y qué cosas crees que sabes ahora de lanzar en México que antes no tenías ni idea? O algo que creas que en España siempre pensamos, bueno, aparte de lo de que cada país es un mundo y que no se puede unificar en Latinoamérica, algunos otros aprendizajes que digas siempre pensamos otra cosa. Hay un aprendizaje que es también como súper destacado, ¿no? Y es cuando haces el viaje de prospección, el típico viaje de prospección de una semana y todos los emprendedores que van para allá
vuelven diciendo, voy a arrasar, o sea, me voy a forrar, me como el mundo, soy la bomba. ¿Por qué? Porque culturalmente en México, pues no, claro, el mexicano es muy amable, muy educado, y el decirte que no es como algo de casi de mala educación, ¿sabes? No está en su cultura el ser directo, como en España, no siempre o no en todas las áreas geográficas, pero bueno, normalmente se suele ser un poquito más directo, pero allí para nada, Sí, ¿no? Entonces, pero bueno, en Europa sí, ¿no? En Europa te vas a Alemania y te lo van a decir y ya está. exacto. Entonces, sin embargo, allí, pues tú vas a llevar tu idea, vas a tener una reunión con un potencial cliente, con un potencial partner, y todo va a ser, ay, pues padrísimo, increíble, qué buena onda, vamos a vernos, firmamos algo. O sea, te van a poner sobre la mesa y ante tus ojos una situación idílica, ¿no? De lo que podría ser tu desarrollo empresarial en el país. Y claro, la realidad está infinitamente mucho más lejos de lo que tú has percibido en esa semana de prospección. Vuelves a España y de repente, pues esas personas con las que habías tenido un contacto maravilloso, vas a ver que de repente no responden tus emails, no responden tus llamadas, te pueden responder un email a los 2 meses y dices, ¿pero qué está pasando aquí? Pero si todo era maravilloso y fantástico, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es uno de los aprendizajes que alguien debe tener en cuenta cuando va allí a hacer prospección, ¿no? Lo segundo es súper difícil tener éxito en un país como México si tú no estás al frente del negocio físicamente allá. Para entender... que estar. Eso es, para entender bien la cultura, para entender bien a la gente, sus costumbres, los hábitos también, incluso empresariales, y incorporarlos a tu negocio, ¿no? Y tropicalizar el negocio. Es la palabra mágica que dicen ahí. Yo creo que antes de tropicalizar el negocio te tienes que tropicalizar a ti mismo, ¿no? Y una vez te tropicalices tú y entiendas bien cómo funciona el país y cómo funciona todo, pues va a ser mucho más fácil que tengas éxito con tu negocio. Pero veo complicadísimo, por lo menos en mi experiencia personal, veo súper complicado poder tener realmente éxito en un país como México si tú no estás allí empujando. Es muy, muy difícil. Y luego con Biwi, que lanzaste además en muchísimos países a la vez, ¿no? El lanzamiento de Biwi ya fue a lo bestia. Sí, aquí uno de mis grandes errores como emprendedor, que fue después de la etapa de sin delantal, ¿no? Una vez que se acabaron los dos sin delantales, ¿no? Acabamos los 2 exits y todo, no me di tiempo para descansar. O sea, empalmé una cosa con la otra. Y claro, yo además no venía solo de los sin delantales, venía de otro montón de proyectos que llevaba a mis espaldas y bueno, pues ese fue un error, no haberme dado un tiempo de descanso. Evaristo lo hizo muy bien, sí que se dio ahí unos mesecitos para poder desconectar y resetearse y encontrar tranquilamente el siguiente paso. Yo estaba como, bueno, pues en ese momento de superhéroe, ¿no? De sentirme que podía con todo, de sentirme, bueno, pues que casi un rey Midas, ¿no? Lo que toco lo convierto en oro y por supuesto lo siguiente que cree lo voy a convertir en oro. Entonces me la pegué bien gorda, lo primero por no descansar y el impacto que tuvo físicamente en arrastrar una pérdida de energía que era innecesario el dar ese paso en ese momento. Pero bueno, ya una vez que estaba hecho dije, pues bueno, pues al lío, ¿no? Conseguí levantar bastante capital porque claro, digamos, el estar en la cresta de la ola después del exit de Sin Delantal me facilitó muchísimo conseguir capital para el proyecto. Empecé creando un marketplace junto con el SaaS. Hice las 2 cosas a la vez. Error también. La gente se piensa que cuando llevas ya muchos años y encima has tenido éxitos y tal, ya el siguiente plan lo defines a la perfección y nada más lejos de la realidad. O sea, me equivoqué de lleno. Primero empalmando uno con otro, segundo definiendo 2 proyectos que eran casi independientes, haciéndolos a la vez. Para que lo entienda un poco la gente, o sea, Biwi es... O sea, ahora mismo o sea, os habéis decantado más por el SaaS, ¿no? Que es por el software que te permite gestionar las reservas y ya más allá de las reservas, porque entiendo que tenéis ya bastantes más funcionalidades ahí para ayudar a estas empresas o a estas empresas pequeñas. Pero en un principio, claro, queríais hacer el marketplace para que la gente pudiera coger las reservas y luego además darles el software a las empresas para que lo pudiesen hacer bien, ¿no? Exacto. Entonces fue como demasiado rápido empezar por el marketplace porque nadie tenía el software y entonces no funcionaba del todo bien, ¿no? Entiendo que es un poco por ahí. Exacto, la experiencia de uso pues no fue la adecuada. O sea, el usuario quería utilizar un servicio de este tipo y de hecho las reservas se dispararon en el marketplace
pues a toda velocidad. Sí, la demanda estaba ahí, lo que pasa es que el supply no estaba preparado. Exacto, pero los centros no estaban preparados y entonces se creaba un conflicto operacional que era, bueno, pues no se podía escalar, ¿vale? Entonces tomé la decisión de centrarme 100% en el SaaS y dije, oye, si en un futuro con miles de centros en el SaaS tiene sentido activar el marketplace, pues ya veremos, ¿no? Pero bueno, tomé la decisión de pivotar más que pivotar, de eliminar una de las partes del negocio y el tercer error, que me quedé antes a medias con eso, era esa apertura de tantos países, ¿no? De oficinas en Lima, en Santiago, en San Juan, en Puerto Rico, en Bogotá, en Ciudad de México. O sea, una locura a nivel de estructura, a nivel de recursos humanos, que obviamente pues quemaban muchísima caja. Eran muy necesarias para el modelo marketplace, pero absolutamente innecesarias para el modelo SaaS, ¿no? Entonces, bueno, tuve que recoger velas y centrar la operación en Bogotá, que era la oficina principal, y a partir de ahí, una vez puesto foco en el SaaS, pues ya empezar a desarrollar un negocio con mucho más sentido a nivel de unit economics, ¿no? Ya todo era mucho más sano y era, pues consigo un cliente, me trae tanto dinerito al mes, voy evolucionando la plataforma y hoy Biwi pues es una herramienta de gestión pues que prácticamente es una especie de mini RP, mini CRM para un pequeño negocio, ¿no? Desde un centro de yoga o pilates a un spa, una escuela de danza o un salón de belleza. Al final es un poco la herramienta con lo que tienen el 360 para su día a día y que bueno, pues tuvimos la suerte, o sea, en realidad, a pesar de que pasaron tantas cosas malas, yo miro para atrás y digo, coño, pues tuve mucha suerte de tomar las decisiones correctas y de a día de hoy tener una empresa, bueno, pues con un enorme potencial, con presencia en un montón de mercados y con un océano enorme para crecer, ¿no? Que además estáis ya en Brasil, en Estados Unidos, también en España, ¿no? Correcto. O sea, al final empezamos España y todo el mercado hispanohablante. Sí, seguimos por Estados Unidos y mercados angloparlantes, ¿no? Porque al final, con una herramienta como Biwi, lo importante, o sea, tú podrías decir, la puedo vender en todos lados, sí, pero también hay que dar soporte, ¿no? Entonces no es solo traducir la plataforma y tenerla en un idioma concreto, sino poder tener equipos que ayuden en el onboarding, que ayuden en el soporte. Entonces, bueno, yo creo que con español e inglés ya teníamos un mercado muy, muy grande y ahora estamos lanzando también Brasil y yo creo que con esto ya, ¿sabes? Yo creo que ya es suficiente con español, inglés y portugués. Te falta ir a China, ya es el único... Joder, o sea, ese es el tema siempre de... lo tienes ahí permanentemente como una oportunidad, pero yo creo que nos vamos a calmar. Ya hay bastante con esto. Es demasiado complejo. Yo, que he vivido un año en China trabajando y mi mujer además es china, es complicado, es complicado. Lo de China es otro mundo, yo creo. Vale, oye, pues entramos, si te parece, en la fase ya final, que pues son una serie de preguntas rápidas, pero no hace falta que la respuesta sea rápida, ¿eh? Son solo las preguntas rápidas. Entonces, empezando por libros y podcast, ¿qué libro es el que más has regalado? O el que tú pondrías en el top. Puedes decir 2, 3 también si quieres, ¿eh? Pero en el top, ¿qué libro pondrías? En el top, pues el The Hard Thing About Hard Things de Ben Horowitz. O sea, yo creo que es un poco la Biblia, ¿no? Para cualquiera que está o empezando a emprender o que se ha encontrado con dificultades y bueno, es un caso fantástico de ver la cruda realidad de alguien con ultra éxito, ¿no? Entonces, qué mejor ejemplo que este para poder aterrizar también la realidad del emprendimiento, ¿no? Es verdad que tiene mucho foco. Hay también incluso algunos aspectos personales, ¿no? Del impacto que tuvo en su vida y yo creo que es el ejemplo perfecto y el que más he regalado sin duda. De hecho, lo acabo de verlo cada vez que viajo siempre me llevo una copia y a veces no sé quién se la voy a dar y en función de los sentimientos que tengo en ese viaje se lo entrego a una persona o a otra. Fíjate, ¿eh? Pero casi siempre llevo un ejemplar, no siempre, pero en muchos de los viajes lo llevo y se lo entrego a alguien que veo que lo puede necesitar. Es que es el que yo lo tengo en el top 3 también. Yo creo que es el que mejor refleja la realidad de emprender. O sea, hay trozos de ese libro que son increíbles. Correcto. Luego tiene otro ahora también sobre la cultura que se llama ¿cómo es? What You Do is Who You Are, que es como el nuevo de Ben Horowitz. Está también muy bien escrito, la verdad es que es chulo, porque habla de la cultura, pero desde la parte más
a ver, que la cultura no es algo que aparece sin más, o sea, desde qué acciones son las que acaban definiendo una cultura, y te habla como de culturas peculiares, por ejemplo, de pues un tío en la cárcel, cómo acabó creando una cultura en su banda en la cárcel, cosas de ese tipo. Entonces va analizando como cosas así, que las historias son muy divertidas. Increíble. ¿Y de podcast? ¿Sigues alguno así que escuches de forma recurrente o que te guste? Bueno, yo creo que en digital, ¿no? De José Carlos Cortizo, me gusta mucho. Al final, del sector, ¿no? Dentro del sector, me gusta mucho el podcast de José Carlos. Me gusta mucho Estigma, que es un podcast relacionado con lo que hemos estado hablando antes, y que, bueno, pues hay entrevistas y hay muchas referencias para ayudar. Esto es un proyecto que nace en Estados Unidos como podcast, o sea, ellos tienen ese foco, pero bueno, fue parte también en ese proceso de investigación para aterrizar también lo que me estaba pasando, ¿no? Y luego, bueno, yo creo que en general Entiende tu mente me gusta mucho. Ahora estoy muy volcado en escuchar este tipo de podcast, porque a veces también los relacionados con el sector y con... ya llega un momento que tengo demasiada saturación de emprendimiento y de internet y de digital y de transformación, como para que también en esos ratitos esté con podcast de trabajo, ¿no? Porque al final no deja de ser trabajo, ¿no? Pero sí, eso es más o menos en lo que me centro. Y si pudieras tener acceso al mejor experto o profesor de algo, al número 1 mundial que te pudiese enseñar algo, ¿qué sería? Pues mira, tío, o sea, es un poco locura, pero es Lars Ulrich, que es el batería de Metallica. Me fliparía que me enseñase a tocar como toca el tío. O sea, porque aparte, o sea, tocar la batería creo que es algo donde me reflejo. Claro, pues estás reventando algo ahí, entonces te ayuda a sacar muchas cosas, ¿no? Pero tocas, o sea, tú tocas la batería. Que va. O sea, es algo que me encantaría hacer, lo tengo en mis to-dos, ¿no? Porque al final, una de las cosas que me planteo, desde hace tiempo ya, ¿no? Pero una de las cosas que me planteo es que siempre nos tenemos que poner en una posición de aprendizaje continuo, en algo donde nos sintamos, pues como un niño, ¿no? Donde no tengo ni idea de nada. Y entonces, bueno, yo creo que hay un montón de cosas siempre con los idiomas, con un instrumento, con, bueno, cosas así que pueden ser interesantes, pero, joder, aprender con Lars Ulrich sería... Tienes que aprender a tocar la batería, es lo más divertido que hay. Yo que tenía un grupo de música, de pequeño, cuando tenía 16, 17, 18, yo tocaba la guitarra, pero claro, aprendes un poco a tocar la batería y es el instrumento más divertido. O sea, es el más divertido. Además, no se tarda tanto en poder hacer algo. Ostras, y pues ya está. Es divertidísimo. Nada, apúntate. Yo creo que lo de la batería es... De este podcast tiene que salir que tú empiezas a estudiar batería. Vamos, me pongo el reto. Muy bien. Pues yo creo que ya darte las gracias a tope. La verdad es que ha sido una conversación increíble. Ya me pasó el otro día que no nos conocíamos y hicimos una especie de reunión y a mí me pareció como si nos conociésemos de hace como más tiempo. O sea, me daba la sensación de que ya te conocía, ¿no? Y no sé, espero que tú te lo hayas pasado bien también y que te haya servido o lo hayas disfrutado y ya, si quieres, pasamos a la última pregunta. Estupendo. No, bueno, para responderte a esto que comentabas, por supuestísimo, sí es verdad que tuvimos ahí una fantástica conexión. Yo creo que el tema que tratamos, hombre, nos hizo hacer match muy rápido. Hoy además ha sido un podcast en el que he contado un montón de cosas que nunca había hablado, ¿no? Y me ha resultado curiosísimo, incluso este tema de esta compañera del instituto que me ha hecho un montón de ilusión hablar de ella hoy. Luego, por supuestísimo, es la primera vez que estoy hablando sobre la depresión que sufrí y sobre, bueno, pues todo lo que hemos hablado de las enfermedades mentales. Por tanto, creo que es un podcast, el de hoy, valiosísimo. Pues me alegro. Pues ya la última. ¿Cuál es la primera persona que te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra éxito y por qué? Bueno, pues yo creo que Naval. Refleja a la perfección, bueno, pues esa figura completa, equilibrada en su cuerpo, en su mente y en su alma, ¿no? Una persona con éxito empresarial, con éxito personal, con muchísima filosofía. O sea, al final yo creo que es un filósofo de nuestra época, él en sí mismo. Sí. Y bueno, sin ninguna duda es una inspiración y probablemente a lo que me gustaría llegar, ¿no? Me gustaría
obviamente me gustaría seguir siendo emprendedor y seguir siendo mentor porque me encanta ayudar. Me gustaría encontrar ese equilibrio y me gustaría encontrar herramientas también, pues, ¿por qué no?, basadas en la filosofía que me hagan ser esa persona completa, ¿no? Y yo creo que Naval refleja muy bien todo esto. Gracias otra vez, Diego. Es un gran punto para terminar y ya nos despedimos. Para los que no conozcáis a Naval Ravikant, es fundador y CEO de AngelList, inversor en un montón de startups de éxito, pero sobre todo es un filósofo. Alguien que también ha pasado por momentos duros en el emprendimiento y hace unos años decidió ser feliz y contar a todo el mundo cómo lo hace. Le podéis encontrar en Twitter en @Naval con V, y para mí la mejor entrevista que le han hecho es la de Shane Parrish. Pondré todas las referencias en las notas del episodio en intercambio-ionico.com. Si te ha gustado el podcast, puedes suscribirte en Apple, Spotify o en tu plataforma favorita. Y recuerda que si te suscribes a la newsletter en intercambio-ionico.com, recibirás además un email con los libros y podcasts que he escuchado y leído durante el último mes. Puedes encontrarme también en Twitter, en @ioncuervas con VM al final, ioncuervasm. Y un saludo muy especial para Craig Lawless en la producción del podcast.